¿Aquí? Saluda a la cámara. ¡Hola! Hace unos pocos días salimos de ruta por la montaña y paramos en una gasolinera de estas de montañas y nos cruzamos allí con 3 moteros. A los 10 minutos ya estábamos hablando como si nos hubiéramos conocido desde hacía años. ¿Por qué esto pasa en el mundo de las motos y sin embargo en el mundo de los coches no pasa? Pues hoy me apetece hablar un poco de ello. Muy buenas, riders, aquí Alex nuevamente. Y nada, hemos salido a dar una vuelta, a dar otra vuelta con la moto, con mi pareja que está detrás. Y nada, me apetecía hablar un poco del mundo motero, del respeto que se respira dentro de este mundo. Yo como persona que no llevo más que poco más de 3 años, sí, 3 años, al menos lo que he aprendido durante todo este tiempo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, que yo mismo desconocía hasta entrar en este mundo, es el mítico saludo motero. Todo el mundo lo conoce, el saludo con los 2 dedos. Esto es algo que me llamó mucho la atención desde un primer momento, lo desconocía. Luego, cuando he visto que me lo hacían más a menudo, investigué y ya entendí lo que significa. Y tiene un significado más profundo de lo que más profundo que un simple saludo. Al fin y al cabo es la manera de decir que comprendes a la otra persona. Te veo, sé dónde estás, sé sobre lo que estás montado y lo que ello implica. Es el respeto, ¿no? Entre los moteros. Respecto a la gente que no suele hacer este tipo de saludos, ¿vosotros qué opináis? ¿Que suelen hacerlo porque son maleducados? ¿Porque simplemente no les gusta saludar? ¿Porque, como me pasó a mí, no conocen todavía el significado? ¿Porque les da miedo quitar la mano del volante para poder saludar? ¿Veis realmente necesario saludar a todo el mundo o también juzgáis dependiendo del tipo de moto que lleve? Yo, respecto a esta última opinión, cierto es que al principio, cuando comprendí el tema del saludo y su significado, lo hacía con todo el mundo. Lo suyo no es estigmatizar a una persona por el simple hecho de llevar un tipo de moto diferente. Creo que al fin y al cabo cualquiera que va en moto, aunque sea un scooter, sigue yendo exactamente igual de descubierto. Sigue pasando un peligro mucho mayor que con los coches. ¿Qué pasa? Que yo creo que los propios que van en scooter, que suelen ser la mayoría, que no saludan, me imagino que una de dos: o no saben, desconocen el significado del saludo, o simplemente están hartos de saludar y que la gente no le devuelva los saludos. Yo al principio saludaba a todo el mundo. Había veces que sí que veía a alguno que reaccionaba y me devolvía el saludo. De hecho, hasta daba la sensación que se quedaba sorprendido, en plan, hostia, que me ha saludado. Pues se lo devuelvo. Pero me ha pasado muchos que no devolvían el saludo. Entonces no sé realmente el significado que puede ser para ellos, si es que saben lo que significan o no. Sin embargo, para mí es lo que he entendido. Es más allá de un simple saludo. Igual que, por ejemplo, se me ocurre hablar el significado de poner el casco detrás de la moto cuando estás parado. Todo el mundo sabe que eso significa que necesitas ayuda. Por suerte, a nosotros no nos ha pasado. No hemos tenido nunca que hacerlo y tampoco nos hemos cruzado nunca con nadie en esa situación. Pero estoy bastante seguro de que si se diera el caso y tuviera que hacer eso, cualquier motero se pararía para ver si puede ayudar en lo que sea. Sin embargo, sí que me ha pasado muchas veces que simplemente paramos en una cuneta, aunque sea para beber un trago de agua, para descansar un momento, para hacer unas fotos, por el motivo que sea, y me ha pasado que muchos moteros que pasaban por allí se paraban o aflojaban simplemente para preguntar si estábamos bien o si todo está correcto, si no tenemos ningún tipo de problema. Esto es un tipo de respeto que, opino, viene siempre de la empatía. De la empatía que tiene otro motero de decir, te veo, sé sobre lo que estás subido, sé el peligro que eso conlleva y sé qué tipo de placer da esto. Algo que con los coches no pasa. Aquí, en este país, y me imagino que en muchos otros también, puedo decir que me parece hasta lamentable que en los propios profesores de la autoescuela lo primero que te enseñen o que te digan es: cuando vas en moto eres invisible para los coches. Y es cierto, es que es cierto. No hace falta tener muchos años de experiencia para haber pasado por algo así. A todos nos ha pasado. Coches que se te cruzan sin mirar, que cogen las curvas por medio. Eso es algo que está a la orden del día, pero a la orden del día por el simple hecho de la falta de empatía. El coche no está en tanto peligro como nosotros. El coche sabe que si nos golpea, él se va a llevar un golpe en la chapa y nosotros lo más probable es que nos rompamos
alguna parte del cuerpo o directamente muramos. Por eso entre nosotros siento que hay tanto respeto. También pienso que tampoco somos ningunos santos los moteros. Depende mucho también. Hay muchas tribus y yo entiendo que cada tribu, cada uno respeta un poco su moto y su mundo a su manera. Luego también, por supuesto, gente que juzga muchísimo. Eso también lo he visto. Solamente por el estilo de moto, por la cilindrada, parece que ya eres menos o más. Por si eres novato o no, se juzga muchísimo. Que muchas veces los moteros tampoco somos unos santos. También muchas veces conducimos en según qué zonas que deberíamos tener más cuidado. Hace cosa de, pues creo que fue el otoño pasado, y era que es lo mismo, salí con mi pareja a dar un paseo, a hacer una ruta por la zona de aquí. Fuimos al Castillo del Barre y por esas zonas es una zona de muchas curvas. ¿Qué pasa? Que en una de estas curvas apareció un motero enfrente mío. El tío cogió, aparte de que iba súper rápido, cogió la curva literalmente por el medio. Pero, por el medio no, perdón, miento. Invadió mi carril, no era por el medio. Porque suelo tender, siempre que puedo, suelo intentar alejarme un poco del medio y más cuando no veo lo que viene de delante. Iba y literalmente lo cogió por medio invadiendo parte del carril. ¿Qué pasa? Que es que literalmente pasé a centímetros de chocarme con él. Suerte que estaba un poco a la derecha, llegó a estar un pelín más hacia el centro y nos habríamos chocado de morros. Aquí, ¿quién tiene la culpa? Yo venía de una recta respetando. Él venía muy, muy rápido en una curva. Él se está jugando la vida. Si hace eso en todos lados donde va, se está jugando la vida con comerse un coche. Tuvo suerte de que en ese momento era una moto con la que se cruzó y la moto, pues por suerte no ocupa tanto y estaba en mi sitio, pero unos centímetros, llegó a estar unos centímetros más adelante o más hacia la izquierda y a saber si a día de hoy seguiría aquí, porque el tío iba muy rápido. ¿Qué? ¿Con eso qué hacemos? Obviamente ya está, gesticulé lo que pude, estoy seguro de que el hombre se dio cuenta de la cagada que hizo, pero ya está, con eso nos quedamos. Él siguió su camino, yo seguí el mío, obviamente no me di la vuelta ni nada por el estilo, pero si se hubiera dado el caso y nos hubiéramos cruzado más adelante, con toda la educación y con todo el respeto, pero se lo habría dicho. Se lo habría dicho que, a ver, la carretera no deja de ser de todos. Que no es el único motero, hay muchos más, que hay que respetar a todos por igual. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar que siempre, por supuesto, en todas las comunidades todos se defienden entre sí, pero pienso que cuando no se tiene razón no hay que defender. Y en este caso, que si él quiere conducir así y él se mata, pues bueno, él va a cargar con eso. Pero es que se me podía haber llevado por delante a mí. Quiero decir, creo que en este tipo de cosas el respeto parece que se olvida, ¿sabes? Si eso es lo que te gusta, pues al fin y al cabo es para lo que realmente está el circuito, ¿no? Era simplemente un tema aparte, una experiencia que me ha pasado a mí y que me apetecía contároslo, porque tengo curiosidad a ver qué opináis vosotros de esto. Y si os habéis visto alguna vez en un caso donde precisamente el problema que habéis tenido fue con otro motero. Algo que os ha sorprendido. Porque claro, todos estamos acostumbrados a que esto nos pase con los coches. Vamos, de hecho en mi primer vídeo, en el primero que he subido del motoblog, justo en una de las escenas se ve como un camión de basura coge la curva de por medio. Yo no dije nada, pero llego a estar unos metros más adelante y me engancha. Entonces lo mismo pasa por aquí. ¿Os ha pasado alguna vez que el mayor susto en carretera? Mira, justo ahora, hablando. ¡Qué casualidad! Justo ahora hablando, el autobús que acaba de venir. No sé si habéis llegado a verlo, lo pondré con la GoPro, no sé si se ha llegado a ver, pero yo lo he visto desde aquí más arriba, el conductor ha tenido que pegar un volantazo porque iba por el medio. Ya veremos si en la grabación se ve, de lo que hablamos siempre. Esto es algo que está a la orden del día y seguro que todos los moteros que me estáis viendo os dais por aludidos muchísimo con esto y el que seamos tan invisibles en la carretera. Es algo demencial. Por eso nos enseñan, al menos en las buenas autoescuelas, que nosotros tenemos que conducir pasivamente, defensivamente, tener la vista en todas partes a la vez y pensar que todo el que se nos acerque es para golpearnos. Somos nosotros el que tenemos que evitar a los coches. Ellos, coches, camiones, lo que sean, está claro que no respeto bien poco, salvo que el propio conductor sea también un motero. Entonces sí, también se han dado casos, también se nos han dado muchos casos así, de rutas que nos íbamos detrás de algún coche que iba más despacio
y el hombre sacaba la mano por la ventana y nos hacía con la mano, hostia, pasad, pasad, y hasta se apartaba y luego nos hacía el saludo con el dedo en plan, yo estoy aquí, os estoy viendo. Son cosas que se aprecian mucho, son cosas que se aprecian mucho en este mundo, por lo menos ese tipo de empatía, pero eso es algo que en el mundo de los coches no pasa. No hay tanta empatía, no pasa. Esta conversación que conté al principio, no conocíamos de nada a esos moteros, es la primera vez en nuestra vida que los vimos, por el simple hecho de vernos en el mismo sitio, en un sitio tan alejado de la mano de Dios, ahí entre las montañas, una gasolinera, ya era, vamos, hostia, qué moto más guapa tienes, pues tal, pues de dónde sois, pues... Y sientes que estarían ahí para lo que necesitases. Si yo le hubiera dicho, hostia, necesito ayuda con esto, seguro que te habrían ofrecido, y es algo que pasa, y también nosotros sentimos lo mismo, ya que es un hobby tan peligroso porque, como muchos otros, este también lo es. La diferencia es que en este, muchas veces si pasa algo malo, pues el conductor no se suele salvar, eso ya lo sabemos. Al fin y al cabo hay que tener valor para subirse aquí, y es lo que es, y no importa la moto, el mismo valor hay que tenerlo al fin y al cabo también para un scooter. Quieras o no, también van por una ciudad y también les pueden pasar por encima. Un coche perfectamente les puede pasar por encima. Y aunque tal vez no los maten, nada dice que no les vaya a romper una pierna, o les vayan a romper la columna, o cualquier problema que pueda pasar. Entonces ya solo por el simple hecho de subirte sobre la moto, yo creo que entre todos los que estamos sobre la moto nos debemos de respetar mutuamente. Lo mismo que pasa en rugby, lo mismo que pasa en boxeo, porque en boxeo también suele haber bastante respeto, solamente porque el rival tenga el valor de plantarse delante tuyo y saber que os vais a dar de hostias a más no poder, ya hay que respetarlo, porque eso es algo que no todo el mundo va a hacer. Pues yo pienso que con esto pasa lo mismo. Mi opinión es que verdaderamente este respeto viene de eso. Este respeto viene de eso, de que el propio conductor de moto sabe, comprende lo que el otro está haciendo, sabe dónde está, sabe lo que puede pasar. Luego también podemos hablar de las sensaciones que te da este hobby, la sensación que te da la moto, la libertad que sientes, incluso cuando sientes que tienes un mal día. Seguro que a más de uno le ha pasado coger e irse solo en ruta y parar por un momento en un saliente y simplemente quedarse 5 minutos sentado sobre la moto mirando el paisaje, sintiendo esa libertad. La importancia también de la compañía, quien te acompaña. Una ruta mala, llena de baches o de paisajes feos, se puede convertir en algo increíble solamente gracias a la compañía que está contigo. Que pilles un día lluvioso, de tormenta, de noche, que llegues a casa completamente calado hasta los huesos, tiritando de frío a más no poder, y que aún así te rías porque fue un día excelente. Hay muchas cosas en esta vida que para entenderlas hay que hacerlas, hay que probarlas, y esta es una de ellas. En cuanto a este mundo motero, yo creo que hay unos códigos no escritos, tanto para bien como para mal. Para bien, por supuesto, como he dicho, la amabilidad y la empatía me parece que es algo que está allí siempre y no falla. Si un motero está parado o necesita ayuda, por norma general paramos y ayudamos. Muchas veces incluso aunque no necesite ayuda, solamente para ver que está bien. Que nadie se meta, por lo menos con la forma de conducir con la moto de cada uno. Nadie tiene que decirte cómo tienes que llevar tu propia moto. Cada moto es un mundo diferente y cada uno la lleva como quiere, pero también hay cosas que fallan. También hay unos códigos no escritos que para mal se ven a diario y sinceramente no deberían ser así. No se debería juzgar a otra persona, por ejemplo, por ir sin rodilleras. Tampoco se le debería presionar a una persona cuando va en grupo si es que va más lenta, y eso es algo que pasa muy a menudo. Por eso tengo entendido que hay muchos grupos, mucha gente que prefiere no ir en grupo porque no les gusta tener que estar yendo a las velocidades que no son las de ellos, tener que estar yendo presionados. También hay muchos que juzgan simplemente por el tipo de moto o la cilindrada. Parece ser que si lo que llevas es un triciclo, un scooter o una moto de 125, parece ser que ya el respeto como motero ya no te lo mereces. Ya eres un don nadie, ya no sabes nada, y eso no debería funcionar así. Sinceramente pienso que el que lleva siendo motero toda su vida y sabe lo que esto conlleva, los peligros que esto conlleva, respeta a cualquier persona que se suba sobre una moto. Y es algo que
opino que debería ser así e intento que sea siempre así. No juzgar a ninguno al menos por lo que lleva o por lo que sabe o por el tiempo que lleva dentro de este mundo, ¿no? Al fin y al cabo nadie nace sabiendo, todos empezamos de cero, incluso la persona que más experiencia tiene con las motos, hubo un día que no sabía nada, que él también miraba a otros para intentar aprender. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros no debemos olvidar desde donde empezamos. Pienso que la moto es el espejo de cada persona. Como conduce cada persona, define cómo es. Gente que le gusta ir siempre al límite sin importar que esté en grupos o que esté en sitios peligrosos. Gente que por el contrario presiona a otros que no van a su mismo nivel o no tienen motos del mismo estilo o motos con cilindradas más pequeñas. Luego siempre está también lo contrario, gente que siempre está dispuesta a ayudar sin importar, siempre cualquier problema que vea paran y están dispuestos para todos. ¿Ves? Hay más moteros parados saludando sin ningún problema. Este tema puede ser muy largo, puede ser muy extendido, podríamos estar hablando durante mucho tiempo. Es una simple opinión que tengo yo, simplemente me apetecía hablar un poco en corto de este tema, lo que yo he empezado a sentir en los 3 años que llevo en este mundo, el respeto que veo, algo que me parece precioso en este mundo. Pienso que debemos seguir así, mejorar todos, respetar sobre todo a todo el mundo, ayudarnos el uno al otro, que esto es un hobby muy bonito. Y nada, si te ha gustado este tema o si quieres seguir hablando más sobre él, déjate un buen like, suscríbete y déjame en los comentarios si alguna vez te ha pasado una experiencia por el estilo con algún motero, tanto para bien como para mal. Así que nada, muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Somos Explorriders. Suscríbete. Dale like. Y comenta.